Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Los apóstoles tenían la responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación. Esta predicación traería a los oyentes la salvación o la condenación. Salvación a quienes aceptaran a Jesús como el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y aceptaran la muerte de Jesús en la cruz del Calvario como el pago de sus pecados y abandonaran su vida de pecado. La condenación vendría a los que no creyeran. Ellos predicaban un evangelio de salvación, no de condenación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Los discípulos habían recibido las llaves del reino de Dios y debían abrir a todos las puertas de la salvación, no como los escribas y los fariseos, que cerraban el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Es pues la llave que abre la puerta al verdadero conocimiento, el conocimiento de la salvación. Ellos deberían enseñar a las personas qué deberían hacer y qué no deberían hacer para ser salvos. Al predicar ellos el evangelio de Jesucristo, todos los que creyeran y se arrepintieran de sus pecados serían perdonados. Mas a los que no creyeran, no les serían perdonados sus pecados. En el Evangelio según San Juan capítulo 20 y el versículo 22 leemos que Jesús sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Porque en su obra de la predicación ellos no estaban solos. Ellos harían su parte y el Espíritu Santo haría la parte de él. El Espíritu Santo, como otro consolador en esta tierra, convencería al mundo de pecado. No serían los apóstoles que convencerían al mundo de pecado. Esa sería la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe que una condición para recibir el perdón de pecados es el arrepentimiento? Si no hay arrepentimiento verdadero, no hay perdón. Pedro le dijo a Simón el mago, en Hechos capítulo 8, versículo 20 al 23, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vemos cómo aquí Pedro lo dirige a Dios. Ruega a Dios y arrepiéntete, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizá te sea perdonado. Ese quizá implicaba duda en la mente de Pedro, porque quizá, tal vez, no sé, ¿por qué dudaba Pedro que le fuese perdonado el pensamiento que tenía Simón de que el don de Dios se podía comprar? Ahora, no era porque Dios no estaba dispuesto a perdonarlo, sino porque Simón no estaba listo para arrepentirse. Por eso Pedro le hace un llamado al arrepentimiento. Ruega a Dios y arrepiéntete. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero muchas veces el hombre no está listo para ser perdonado porque no está dispuesto a abandonar su vida de pecado. No se ha arrepentido. Puede reconocer su pecado, puede saber que es pecador, pero no está listo para abandonar su vida de pecado. Y si no hay arrepentimiento, si sigue una vida de pecado, entonces, ¿qué sentido tiene que Dios perdone hoy su pecado? Pedro, en su primer discurso en Jerusalén, allá en el aposento alto, cuando se juntó aquella gran multitud después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, después de que Pedro les muestra su pecado, porque cuando se juntó aquella gran multitud,
Pedro comenzó a hacerles entender a todas estas personas cuál era su pecado. No porque le vinieran a confesar su pecado, sino porque Pedro sabía, no hacía más de 2 meses que había sido la crucifixión. Muchos de los que estaban al pie de la cruz ahora también estaban allí. Por eso Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cordero de Dios. Ese Cordero que por tantos años había sido sacrificado en el altar del sacrificio, ahora ese Cordero de Dios había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Sí, al oír esto, se compungieron de corazón. Se dieron cuenta realmente, el Espíritu Santo convenció a estas personas de pecado. Conforme Pedro les estaba hablando, les estaba diciendo, el Espíritu Santo trabajaba en la mente y en el corazón de ellos. Y al final del discurso se compungieron de corazón y le dijeron a los apóstoles: ¿qué haremos? La respuesta de ellos fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes, es para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llame. Con estas y muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Vemos aquí cómo Pedro y los apóstoles cumplieron el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ellos ahora tenían las llaves del reino de los cielos y era un deber de ellos abrir la puerta para que los pecadores arrepentidos pudiesen entrar. Y un pecador arrepentido produce gozo en el cielo, porque en el trabajo de la salvación el ser humano y el cielo están íntimamente ligados. Los discípulos predican, el Espíritu Santo convence, el pecador se arrepiente. Jesús, Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es el pago que nosotros teníamos que dar, pero Dios lo ha dado por nosotros. Y Dios, cuando el pecador se arrepiente y pide perdón, Dios le perdona. Y así en el cielo y en la tierra hay gozo, alegría por un pecador arrepentido, porque en la obra de la salvación, la tierra y el cielo trabajan mano a mano. A quien remitieres los pecados, le serán remitidos, y a quienes se los retuvieses, le serán retenidos.